¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 21 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural. Y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar cómo preguntar si alguien ha hecho o no ha hecho algo, y te servirá para hacer preguntas como ¿has ido a la playa últimamente? ¿Ella ya se ha ido? ¿Alguna vez has estado en Los Ángeles? ¿Ya has terminado el trabajo? Y muchas otras preguntas de este tipo, pero en inglés. Si tienes la curiosidad, a esta estructura es a la que le llaman el presente perfecto simple de inglés, y aquí lo vas a practicar en su forma interrogativa o de pregunta. Primero veamos rápidamente las partes de la estructura para que sepas cuál es el orden y después revisaremos más a detalle las partes confusas para que las entiendas mejor. Para hacer preguntas en el presente perfecto simple de inglés necesitas 4 partes. 3 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la idea. La primera parte es el auxiliar have o has dependiendo de la persona. La segunda parte es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. La tercera parte es un verbo en un tiempo llamado participio. No te preocupes por el nombre raro, lo veremos más a detalle en un momento. La cuarta parte, que puede ser opcional dependiendo de la idea, es cualquier información adicional o complementaria a lo que le llamamos complemento, y lleva un signo de interrogación al final porque es una pregunta. Ahora veamos a detalle cada parte. Tal vez recuerdes que las palabras have y has son verbos y que significan tener en ideas como yo tengo, I have, tú tienes, you have, él tiene, he has, ella tiene, she has, etc. Pero cuando las usamos como auxiliares, las palabras have y has no tienen nada que ver con el verbo tener, y más bien significan las formas del verbo auxiliar haber de español, en ideas como yo he ido, tú o vos has ido, él, ella o usted ha ido, nosotros o nosotras hemos ido, vosotros o vosotras habéis ido, y ellos, ellas o ustedes han ido. En este caso, have y has equivaldría a las palabras has, ha, hemos, habéis y han. Pero cuál de las dos palabras have y has usas no depende de la traducción, ya que a veces las dos pueden significar la misma palabra en español. Para hacerlo más fácil, el uso de have y has como auxiliares depende de la persona o cosa de la que hables. Para las personas I, we, you y they usas el auxiliar have. Recuerda que en español I significa yo, we es nosotros o nosotras, you puede ser tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras, y they es ellos o ellas. También usas el auxiliar have si hablas de más de una persona o cosa. Por ejemplo, para hablar de John and David, refiriéndote a los dos juntos, o de my shoes, mis zapatos, refiriéndote a dos o más. Para las personas he, she, it, que en español son él, ella y algo, usamos el auxiliar has. También usas el auxiliar has si hablas de una tercera persona o cosa singular, como si hablas solo de John o de my car, mi coche. En cuanto a la pronunciación, si quieres ser muy exacto, have se pronuncia de la siguiente forma. La H en inglés casi siempre se pronuncia como una J suave, así que dices have. La A de have es un sonido vocal que es una combinación entre la E y la A. Digamos que son los sonidos E-A juntos. Si dices he-have repetidamente, llegarás al sonido exacto cuando se mezclen. He-have, 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 have, have. La V o V chica como la conozcas, en inglés es labiodental, es decir, usas los labios y los dientes para pronunciarla, ya que pones tus dientes superiores sobre tu labio inferior para restringir el aire y soplas mientras haces que tu garganta vibre. Debe sonar así. Si se te dificulta hacer la vibración, empieza haciendo el sonido vibrante que hace la letra N y empieza a soplar. Y después di solo la V. Y por último, la E del final de las palabras en inglés casi siempre es muda, como en este caso. Have, have.
La H de has también se pronuncia como una J suave. La A también es una mezcla del sonido E y el sonido A, y la S del final, en teoría, es el sonido de la Z inglesa, así que es vibrante. Zzz. Pero en esta palabra la vibración es muy leve. Has. Entonces usas el auxiliar have antes de las personas I, we, you y they, y también antes de personas o cosas plurales, es decir, cuando son dos o más. Y usas el auxiliar has antes de he, she o it, y también antes de terceras personas o cosas singulares, cuando hablas de solo una. El verbo que usas en esta estructura es un verbo en una forma que le llaman participio, pasado participio para ser exacto. Para que lo entiendas mejor, compara estas tres formas de los verbos. El verbo ir en el presente de español puede tener estas formas dependiendo de la persona: voy, vas, va, vamos, vais y van. En el presente de inglés solo hay dos formas: go y goes, dependiendo de la persona y la estructura. En el pasado, el verbo ir en español puede ser alguna de estas formas dependiendo de la persona: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis y fueron. También hay otras formas como iba, ibas, íbamos, ibais e iban, pero son muy similares. En el pasado de inglés solo hay una forma para todas las personas y es went. Pero hay otra forma del pasado que es como un segundo pasado y se llama participio. Y en este tiempo el verbo ir en español es ido, en ideas como yo he ido, tú o vos has ido, él, ella, usted ha ido, nosotros o nosotras hemos ido, vosotros o vosotras habéis ido, ellos, ellas o ustedes han ido. La forma del verbo de español en este tiempo es ido y en inglés es gone. En ambos idiomas se usan auxiliares con esta forma del verbo. En español usas has, ha, hemos, habéis o han, y en inglés usas have o has. Entonces es importante que aprendas la forma del participio de los verbos en inglés, ya que siempre los vas a usar para esta estructura. Veamos unos verbos para que compares su significado en ambos idiomas. Algo que debes saber es que los verbos regulares en inglés usan la misma forma del pasado para el participio. Por ejemplo, el verbo cambiar, que en inglés es regular y en el presente es change, en el pasado y participio es changed. El verbo empezar en inglés es regular y en el presente es start. En el pasado y participio es started. O también lo puedes pronunciar sin la T como started. El verbo recibir, que en inglés es regular y en el presente es receive, en el pasado y participio es received. El verbo terminar, que en inglés es finish, en el pasado y participio es finished. Los verbos irregulares de inglés a veces son iguales en el pasado y participio, pero en la mayoría de las veces son diferentes y esos los tienes que aprender en los tres tiempos. Por ejemplo, el verbo pensar, que en el presente de inglés es think, en el pasado y participio es thought. El verbo comprar, que en el presente de inglés es buy, en el pasado y participio es bought. El verbo irse o partir, que en el presente es leave, en el pasado y participio es left. El verbo conocer a alguien por primera vez, en el presente es meet, en el pasado y participio es met. Pero el verbo ir en el presente de inglés es go, en el pasado es went y en el participio es gone. El verbo ser o estar en el presente de inglés es am, is o are, en el pasado es was o were y en el participio es been. El verbo comer en el presente de inglés es eat, en el pasado es ate y en el participio es eaten. Para esta estructura que estamos viendo hoy, usarás los auxiliares have o has y la versión de los verbos en esta forma del participio o pasado participio. Entonces, recapitulando el uso de la estructura, primero va el auxiliar have o has dependiendo de la persona. Luego va la persona o cosa de la que hablas, después un verbo en la forma del participio, y al final cualquier información adicional o complementaria como complemento. Ahora mira estos ejemplos para que entiendas mejor cómo se usa. Para preguntar en inglés, ¿yo he terminado el trabajo?, dices, ¿Have I finished the job? ¿Nosotros hemos terminado el trabajo? O ¿nosotras hemos terminado el trabajo?, dices, ¿Have we finished the job? Recuerda que en inglés nosotros y nosotras se dice con la misma palabra we. Para preguntar ¿él ha terminado el trabajo?, dices ¿Has he finished the job? ¿Ella ha terminado el trabajo? ¿Has she finished the job? Y para preguntar ¿eso o algo ha terminado el trabajo?, dices ¿Has it finished the job?
Nota que en español el orden de las palabras suele ser diferente y normalmente mencionamos a la persona o cosa al principio, mientras que en inglés lo primero es el auxiliar. Así que cuando formes preguntas en inglés, pon las palabras en el orden de inglés, no en el de español. Para preguntar, ¿ellos han terminado el trabajo? O ¿ellas han terminado el trabajo? Dices, ¿Have they finished the job? Recuerda que en inglés se usa they para referirse a ellos y ellas. Para preguntar, ¿tú has terminado el trabajo? ¿Usted ha terminado el trabajo? O ¿ustedes han terminado el trabajo? Dices, ¿Have you finished the job? En inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Y estas son 4 cosas que te pueden servir para hacer mejores preguntas en el presente perfecto simple de inglés. Número 1. Hay ciertas palabras que se pueden usar con diferentes estructuras, pero que siempre son más comunes con cierto tipo de ideas. Varias palabras son muy usadas en el presente perfecto simple de inglés. Aquí están algunas de ellas. Primero, la palabra ever. Esta palabra es muy común en preguntas y sirve para darle el sentido extra de alguna vez. Por ejemplo, para preguntar, ¿has estado en Los Ángeles? En inglés se puede decir, ¿Have you been to LA? Usando LA como abreviación de Los Ángeles. Si queremos darle el sentido de alguna vez, usamos la palabra ever entre la persona y el verbo. Así que la pregunta sería, ¿Have you ever been to LA? En español esta pregunta sería, ¿alguna vez has estado en Los Ángeles? O también, ¿has estado en Los Ángeles alguna vez? En español se acostumbra a decir la frase alguna vez al principio o al final de la pregunta, mientras que en inglés la palabra ever va entre la persona y el verbo. Otra palabra que es comúnmente usada en preguntas del presente perfecto es lately, que significa últimamente. Si quieres preguntar, ¿has estado en Los Ángeles últimamente? Dices, ¿Have you been to LA lately? Nota que lately va al final de la pregunta. Otra palabra común es la palabra yet, que en preguntas del presente perfecto tiene el sentido de ya. Aunque hay otras palabras que significan ya en inglés, esta es muy común en preguntas con este tiempo. Así que si quieres preguntar, ¿ya has estado en Los Ángeles? En inglés dices, ¿Have you been to LA yet? En preguntas de inglés normalmente va al final. Las preguntas también son correctas sin estas palabras, solo que al usarlas le das un sentido extra o diferente. En los ejercicios las practicarás para que también te vayas acostumbrando a ellas, así que recuerda el orden en el que van en inglés. Número 2. Si te pregunto en inglés, ¿Have you finished the job? ¿Has terminado el trabajo? Realmente mi pregunta es sobre el pasado, así que la duda obligatoria es ¿por qué le llaman presente perfecto si realmente estás hablando sobre el pasado? Una de las razones es que no es importante cuándo exactamente hayas hecho esa acción, lo que es importante es si ya la has hecho o no. Pero el punto de referencia siempre es el presente. ¿Has hecho o no has hecho esa acción antes del presente? Por eso el nombre de presente perfecto. Número 3. Siguiendo el mismo tema, cuando el tiempo específico no es importante, en inglés se acostumbra a usar el presente perfecto para varias ideas o preguntas que en español se acostumbran decir con el pasado simple. Por ejemplo, en español es común preguntar cosas como ¿ya comiste? ¿Ella ya se fue? ¿Ya viste las noticias? ¿Ya conociste a mi amigo David? En inglés también existe esta forma del pasado simple que es ¿Did you eat yet? ¿Did she leave yet? ¿Did you watch the news yet? ¿Did you meet my friend David yet? Pero en inglés se acostumbra mucho a hacer este tipo de preguntas usando el presente perfecto, lo cual en español no es tan común. Por ejemplo, en inglés usarías ¿Have you eaten yet? Que es más parecido a ¿ya has comido? ¿Has she left yet? Que se parece más a ¿ella ya se ha ido? ¿Have you watched the news yet? Que se parece más a ¿ya has visto las noticias? ¿Have you met my friend David yet? Que equivale a ¿ya has conocido a mi amigo David? Sin embargo, el significado e intención de las ideas de inglés y español es el mismo, aunque por cultura se acostumbra a usar un tiempo o estructura diferente en ambos idiomas. Por último, número 4. Sí puedes hacer preguntas con el verbo tener en el presente perfecto de inglés, a pesar de que se usa have y has como auxiliares. El verbo tener en el participio es tenido. En inglés es had, y sí lo puedes usar con esta estructura. En ese caso usarías have y has como auxiliares y had como verbo. Por ejemplo, en las preguntas ¿tú has tenido un perro? ¿Have you had a dog? ¿O ella ha tenido un perro? ¿Has she had a dog? Estas preguntas son correctas. Y algo extra, también puedes hacer preguntas negativas usando haven't o hasn't al principio. Por ejemplo,
Haven't you had a dog? ¿Tú no has tenido un perro? Hasn't she had a dog? ¿Ella no ha tenido un perro? Solo que las preguntas negativas no son comunes en inglés como lo son en español. Por eso aquí vas a practicar las preguntas positivas, que son las que casi siempre vas a escuchar o usar. Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Verás los verbos en el presente de español y en el participio tanto de español como de inglés, así como su pronunciación. Si algún verbo lo requiere, lo pondré como frase para mantener el significado exacto. Veremos el verbo ir, que en el participio es ido, en inglés es gone. La O se puede pronunciar normal o como una A profunda, que son sonidos muy similares. La E del final es muda. Gone, gone. Usaremos el verbo pensar, que en el participio es pensado. En inglés es thought. La TH del principio es la TH suave de inglés, que suena solo como aire. Y las letras que están casi al final, U, G, H, realmente no se pronuncian. Solo thought, thought. Y usaremos el verbo comprar, que en el participio es comprado. En inglés es bought. Otra vez las letras U, G, H no se pronuncian, solo bought. Y recuerda esto en cuanto a la pronunciación de las palabras. En inglés americano es muy común que si una palabra termina con el sonido de la T y la que sigue empieza con un sonido vocal, esa T se pronuncia como R. Por ejemplo, bought a house es una pronunciación correcta, pero en inglés americano se acostumbra a decir bought a house, bought a house. Bought a phone, bought a phone, bought a phone. Esto no ocurre si le sigue una palabra que empieza con consonante como bought that house. En este caso no cambia porque that empieza con un sonido consonante. Hay algunas excepciones, pero es un cambio de pronunciación muy común, así que tenlo en mente. Y comprado en inglés se pronuncia bought, bought. Usaremos el verbo cambiar, que en el participio es cambiado. En inglés es changed. La G de esta palabra es el sonido de la G explosiva que usas para pronunciar la palabra George. Suena como y. Te la escribiré como CH porque no hay letra exacta para escribir la pronunciación de este sonido en español. Solo recuerda que suena y. Y la E no se pronuncia, solo changed, changed. Usaremos el verbo ver, que en el participio es visto, y en inglés es seen. La doble E se pronuncia como una I larga. Seen, seen. Usaremos el verbo irse, que en el participio es ido, y en inglés es left. Se pronuncia tal y como se escribe. Left, left. Usaremos el verbo empezar, que en el participio es empezado, y en inglés es started. La puedes pronunciar sin la T en inglés americano, solo started, started. Y usaremos los verbos ser y estar, que en el participio son sido y estado. En inglés se dicen con un solo verbo, been, been. A diferencia de otros casos, la doble E de esta palabra se pronuncia como una I, pero corta y explosiva, y suena ligeramente como E, pero no es E, es I corta, been, been. Y usaremos la frase estado en Los Ángeles, que en inglés sería been to LA. Usamos la misma palabra anterior, solo que te la pongo en una frase para explicarte que la frase been to de inglés significa estado en, para hablar de un lugar de donde ya regresaste, como he estado en Los Ángeles. Si aún sigues en el lugar, sí puedes decir been in, como si quieres decir he estado en Los Ángeles por tanto tiempo. El been to es muy común para hablar de lugares donde has estado antes. Y usaremos el verbo comer, que en el participio es comido. En inglés es eaten. Se empieza pronunciando con la I larga o doble, y la E del final es muy suave. Eaten. Algunos incluso la pronuncian de manera nasal al final, y suena como eaten, eaten. Ambas pronunciaciones, eaten o eaten, son comunes. Entonces comido en inglés es eaten, eaten. Y usaremos el verbo recibir, que en el participio es recibido. En inglés es received. No se pronuncia ningún sonido E de esta palabra. La primera E se pronuncia como I y las otras dos son mudas. Se pronuncia received, received. Y usaremos el verbo conocer, como cuando dices conocer a alguien por primera vez. En el participio es conocido y en inglés es met. Se pronuncia tal y como se escribe, met, met.
Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Usaremos la frase to the beach, que significa a la playa. La palabra beach siempre se pronuncia con una I larga y doble que suena muy clara. Beach. No la pronuncies con la I corta porque es otra palabra que no quieres decir. La pronunciación correcta es to the beach, to the beach. Y usaremos la frase about that, que significa acerca de eso o sobre eso. Como cuando preguntas ¿has pensado acerca de eso? O ¿has pensado sobre eso? La TH de that suena como una D vibrante. About that. About that. Y usaremos las palabras a new phone, que significan un nuevo teléfono. La palabra nuevo la puedes pronunciar como new con I o como new sin I. Y las letras PH cuando están juntas en inglés casi siempre se pronuncian como F, como en phone. A new phone, a new phone. Usaremos las palabras the password, que significan la contraseña. The password. The password. Y usaremos el nombre John. Es el nombre John de inglés como el equivalente al nombre Juan de español. El inicio es el sonido Y, que normalmente se usa para la letra J de inglés como en la palabra DJ. La O se pronuncia como una A profunda y la H es muda. John, John. Usaremos la palabra lost, que significa perdido o perdida. Se pronuncia tal y como se escribe. Lost, lost. Usaremos las palabras the news, que significan las noticias, y se pronuncian the news, the news. Usaremos las palabras my message, que significan mi mensaje. No se pronuncia ningún sonido A en esta palabra. El final es el sonido I corto y el sonido Y, que usas para las palabras George, y suena como una CH pero vibrante. Y. Te lo escribiré como CH porque es un sonido algo similar y no hay letra para escribir ese sonido exacto en español. My message, my message. Usaremos las palabras my friend David, que significan mi amigo David. En la palabra friend no se pronuncia la I, solo friend. My friend David, my friend David. Usaremos la palabra ever, que significa alguna vez. La V es labio dental. Ever, ever. Usaremos la palabra lately, que significa últimamente. La A se pronuncia como A y la letra E no se pronuncia, solo lately, lately. Y usaremos la palabra yet, que significa ya, en preguntas o ideas negativas. La Y se pronuncia como una I muy suave. Yet, yet. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar preguntas en el presente perfecto simple de inglés. Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente está bien, si las repites en voz alta es aún mejor. Diré primero la frase en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la frase en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decirla en inglés antes que yo. Con la práctica poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la frase en inglés tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés, para que después puedas usarla con el vocabulario que tú quieras, y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. ¿Tú has ido a la playa últimamente? Have you gone to the beach lately? ¿Nosotros ya hemos empezado? Have we started yet? ¿Ella ha estado en Los Ángeles alguna vez? Has she ever been to LA? ¿Ustedes han cambiado la contraseña? Have you changed the password? ¿Ella ya se ha ido? Has she left yet? ¿Ellos han ido a la playa últimamente? Have they gone to the beach lately? ¿Él ha estado en Los Ángeles alguna vez? Has he ever been to LA? ¿Ellos han visto a John últimamente?
Have they seen John lately? ¿Él ha pensado acerca de eso? Has he thought about that? ¿Ellas ya han comido? Have they eaten yet? ¿Ella ha ido a la playa últimamente? Has she gone to the beach lately? ¿Ellas han recibido mi mensaje? Have they received my message? ¿Él ya ha comido? Has he eaten yet? ¿Usted ha visto las noticias últimamente? Have you seen the news lately? ¿Él ha comprado un nuevo teléfono? Has he bought a new phone? ¿Ellos han visto las noticias últimamente? Have they seen the news lately? ¿Ella ha estado perdida alguna vez? Has she ever been lost? ¿Tú has visto a John últimamente? Have you seen John lately? ¿Yo he pensado acerca de eso? Have I thought about that? ¿Él ha visto las noticias últimamente? Has he seen the news lately? ¿Ella ya ha empezado? Has she started yet? ¿Nosotros hemos visto a John últimamente? Have we seen John lately? ¿Usted ha pensado acerca de eso? Have you thought about that? ¿Él ha cambiado la contraseña? Has he changed the password? ¿Tú has comprado un nuevo teléfono? Have you bought a new phone? ¿Nosotros hemos visto las noticias últimamente? Have we seen the news lately? ¿Tú has recibido mi mensaje? Have you received my message? ¿Eso ya se ha ido? Has it left yet? ¿Yo he cambiado la contraseña? Have I changed the password? ¿Tú has conocido a mi amigo David? Have you met my friend David? ¿Él ha estado perdido alguna vez? Has he ever been lost? ¿Eso ha recibido mi mensaje? Has it received my message? ¿Tú has estado en Los Ángeles alguna vez? Have you ever been to LA? ¿Ellos ya se han ido? Have they left yet? ¿Ella ha recibido mi mensaje?
Has she received my message? ¿Ellos han estado en Los Ángeles alguna vez? Have they ever been to LA? ¿Tú ya has empezado? Have you started yet? ¿Él ha conocido a mi amigo David? Has he met my friend David? ¿Ella ha pensado acerca de eso? Has she thought about that? ¿Eso ha cambiado la contraseña? Has it changed the password? ¿Yo he visto a John últimamente? Have I seen John lately? ¿Ella ya ha comido? Has she eaten yet? ¿Ellos han comprado un nuevo teléfono? Have they bought a new phone? ¿Él ya se ha ido? Has he left yet? ¿Ella ha conocido a mi amigo David? Has she met my friend David? ¿Eso ya ha empezado? Has it started yet? ¿Usted ha estado perdido alguna vez? Have you ever been lost? ¿Ellos han conocido a mi amigo David? Have they met my friend David? ¿Él ha ido a la playa últimamente? Has he gone to the beach lately? ¿Ella ha comprado un nuevo teléfono? Has she bought a new phone? ¿Nosotros hemos estado perdidos alguna vez? Have we ever been lost? ¿Tú ya has comido? Have you eaten yet? ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información, a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Si quieres ver o repasar alguna otra lección, en la descripción de este video te dejaré un link a todas las demás. Dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.